Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad aprovecho a saludar, no me había dado cuenta que estamos ya en los 40.000 suscriptos. Saludos a todos, muchas gracias, tanto a los que están por curiosidad, a los que ya están del lado del terraplanismo y lógicamente a los que estarán del lado del globalismo aún todavía. En esta oportunidad lo que les quería mostrar es simplemente algo porque estoy con el tema este de algunas elevaciones imposibles dentro de una Tierra esférica. Y quería ir paso por paso explicando algunas que otras cosas que han quedado en algunos hangouts largos y que tal vez se haya perdido ahí en el Ethernet. Recordemos que esa palabra de internet proviene de justamente del éter, ¿no? Les decía, acá cuando uno va a la calculadora, en donde se calcula de forma geométrica y se calcula de forma con la refracción estándar, hay algo muy interesante detrás de todo esto, porque cuando uno dice la refracción es la elevación por la refracción estándar, hay como algo que por lo menos he estado tratando de encontrar y nunca he podido, un ejemplo de esa refracción estándar basado en objetos que se encontrarían totalmente ocultos. Ahora me voy a expresar e ilustrar mejor de lo que estoy hablando, pero a lo que voy es esto que está acá, la refracción estándar dentro del modelo de la Tierra esférica, es simplemente un fenómeno en el que lo que se intenta es hacer como una especie de ingeniería inversa, y lo que uno no puede ver por distorsión atmosférica, estándar en cuanto a los fenómenos que suceden, se quiere trasladar geométricamente a una curva que no existe. Eso básicamente es lo que sucede con la refracción estándar. Entonces, cuando uno va al foro de discusión de cómo se calcula esta refracción estándar específicamente en esta calculadora, que es justamente esto de acá, que es con un coeficiente de 16, de 0.16, uno acá va a tener, ¿no?, toda la cuestión justamente de esa refracción estándar, lo cual es medio flojo, ¿no? Porque me parece que una calculadora con un montón de situaciones bastante bien puestas debería poder simplemente cambiar la refracción estándar. Es un campo más, no tiene nada raro como para no poder poner con qué refracción estándar querés calcular. De hecho, hay otras calculadoras que lo hacen. Pero digo, cuando uno ve todo esto, ¿no?, y va entrando, lógicamente, esa refracción estándar, partícipes de esa refracción estándar, de esos cálculos o de esa ingeniería inversa, son varios. Documento oficial de Entendiendo la refracción astronómica, y lógicamente dentro de toda esta cuestión, ¿no es cierto?, ¿quién va a estar metido? Y lógicamente la NASA, siempre metiendo sus narices. De hecho está bueno porque en este documento siempre figura, ¿no?, el tema de la superficie de una Tierra plana, y siempre lo ponen entre paréntesis, pero no es en el único lugar que aparece. Acá hay un documento también del habla hispana, pero más antiguo. Este documento, por José Goldschmidt, del Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, una provincia de acá Argentina, en donde, bueno, está el sumario, ¿no es cierto? Y justamente es en sus generalidades, hay una parte que está en inglés, que es la misma que está en castellano, también lo mismo, ¿no? Prescindiendo de la curvatura de la superficie terrestre, o sea, asumiendo que la Tierra es plana, y por lo tanto considerando constante el índice de refracción del aire en un plano horizontal de la altura y sobre el nivel del mar, que es básicamente lo mismo que se habla acá, ¿no? La refracción en un plano totalmente paralelo, el observador estando alineado sobre una superficie
de tierra plana, la refracción ocurre desde, digamos, desde la parte a donde está el observador hacia arriba, pero en una pequeña franja, es solamente en ese gradiente. Después de ese gradiente hacia arriba, continúa la imagen tal cual se está viendo. Por eso no es posible en un montón de observaciones, porque justamente es simplemente ese gradiente entre el horizonte y unos pocos grados hacia arriba en donde se produce toda esa refracción estándar. Acá vemos ejemplos del sol coincidente con una ciudad. También tenemos ejemplos del estilo de desiertos o de lagos. También tenemos ejemplos en largas extensiones en donde se ven incluso montañas, pero ven que siempre es ese gradiente, y eso es lo que está matemáticamente explicado. No entiendo por qué se lo niega esto y por qué uno dice, y aparte siempre hablamos de lo mismo, tiene que haber distorsión, tiene que haber compresión, tiene que haber estiramiento dependiendo las temperaturas, pero no queda la imagen nítida, no se queda la imagen perfecta desde que comienza en el horizonte hasta ese gradiente. Siempre hay una distorsión. El que lo quiera ver así es porque le gusta la ciencia. De hecho, ¿cuál es dónde está la trampilla, por así decirlo? Esto es muy sencillo. Algo que se observa, que es todos estos fenómenos de refracción atmosférica, junto con la perspectiva, la resolución angular, el punto de fuga, etcétera, etcétera. Eso es observable con la realidad. Eso es innegable. Entonces lo que se hace es aplicar, digamos, el método de Einstein. ¿Se acuerdan esa famosa frase de Einstein que dice: si los hechos no encajan en la teoría, cambia los hechos? Bueno, esto más o menos es un poco así. Digamos, como lo que se está observando no coincide con la teoría heliocéntrica, lo que se hace es decir, bueno, vamos a establecer un coeficiente en donde nosotros el radio de la Tierra lo multiplicamos dentro de un valor estándar, que es por lo general siempre en ese gradiente lo que se produce a nivel refracción atmosférica, que va entre 0,13 a 0,20. Pasado eso ya es una situación muy muy extraña y ridícula incluso en algunos casos. Entonces lo que se hace es decir, bueno, multiplicamos el radio de la Tierra por este coeficiente de 0,13, 0,14, 0,15, 0,16 hasta 0,20. Por eso las estaciones totales tienen hasta un 0,20, porque más que eso por lo general no se necesita. Entonces es simplemente un coeficiente de proporcionalidad, es para cambiar la escala, nada más. Entonces lo que se hace engañosamente es decir, bueno, cuando se comienzan a ver objetos que no se podrían ver dentro de una Tierra que mide 6.371 kilómetros de diámetro, entonces lo que hacemos es agrandar la Tierra para que esa observación coincida. Es simplemente eso. Se está cambiando la realidad para que se ajuste a una teoría llamada heliocentrismo. Es una pequeña descripción, lógicamente en este documento, al igual que en el otro, se va a intentar trasladar lo que uno no puede ver al ocultamiento de la curvatura terrestre. De hecho, en este documento también lógicamente figura, en un momento me gusta porque figura, si yo busco acá plana, acá. Ahora bien, ¿no? Viene explicando toda una cuestión, ¿no es cierto?, de cálculo para esta refracción, trasladarla a la supuesta curvatura. Y acá me gusta porque dice, ahora bien, para el caso irreal de la superficie plana, y todo el tiempo, ¿no es cierto?, esta cuestión de tener que nombrarlo, pero tener que justificar que es algo irreal, que es algo que no existe, que es algo que no sucede con la realidad, pero vamos a utilizarlo por el bien del cálculo. En fin, una pequeña desviación. Pero les decía que acá justamente la idea es que en esta calculadora, cuando uno va
descendiendo y va viendo ejemplos y va viendo las discusiones que se forman y demás. El foro, la discusión del foro termina con este video que dice: acá hay una demostración casera interesante que alguien hizo, donde crea capas de aire frío que traen a la vista algo que está oculto por el horizonte, por un horizonte. Fíjense que esto fue publicado el 29 de noviembre y ahí quedó. Incluso ni Mike West ni el hombre oeste, ¿no es cierto? Ni Mike Oeste contestó o dijo: che, sí, qué buen ejemplo, la verdad que era lo que estaba buscando. Que de hecho es algo que muchos estamos buscando. Quedó ahí. Y obviamente hay un montón de globalistas que lo utilizan de manera como tratando de justificar que las cosas se pueden elevar. Porque acá el punto, ¿cuál es? Yo hago la siguiente pregunta: ¿hay ejemplos en laboratorio, en ambientes controlados, de esta supuesta elevación por la refracción en condiciones atmosféricas estándares con objetos totalmente ocultos pero a distinto desnivel, que se eleven y se proyecten como nos intentan contar en cada uno de los ejemplos en los que se ven objetos que supuestamente estarían ocultos por la curvatura de la Tierra? ¿Hay de esos? Porque del ejemplo de mostrar cómo los objetos se distorsionan, descienden en una supuesta línea del horizonte o se proyectan espejismos superiores muy arriba de la línea del horizonte, pero siempre con el objeto a la vista, nunca oculto, hay cientos. Del primer ejemplo que cité, ¿hay alguno? ¿Alguien podría postearme un link, mandármelo por mail para analizarlo? Entonces, a lo que voy es, se muestra este video y mucha gente que tal vez no entiende lo que está viendo, se confunde y lo da como: uy, sí, miren, ahí realmente lo que se está viendo es que el objeto se eleva. Y bajo este ejemplo casero muy engañoso, que ni el propio Mike Oeste acredita, se puede confundir mucho a la gente. Ahora vamos a hacer un análisis de por qué esto no funciona, y de hecho en realidad creo que demuestra una vez más esos fenómenos de refracción que sí nosotros en el terraplanismo siempre mostramos, y en varias ocasiones con varias repeticiones diferentes dentro de lo que es el método científico, demostrando una vez más que lo que sucede es una restricción visual por varios fenómenos. El primero de todos es la perspectiva. Después, a esa perspectiva se le suma la resolución angular. Esa es otra que no quieren ni tocar los globalistas. Otra es la visibilidad atmosférica. Otra es la refracción atmosférica. Y otra es la dispersión de la luz, que yo siempre muestro el video del profesor de física Walter Lewin, que habla justamente de la difracción de la luz. Cuando uno combina todos esos fenómenos, se encuentra con esta clase de situaciones. Y esto es lo que se intenta, a través de esta ingeniería inversa, justificar y sobre todo acreditar a una curva geométrica, cuando eso no sucede. No hay curva geométrica, lo que hay es todos estos ítems que nombramos y seguramente algunos más que se me pueden estar yendo en este momento de la cabeza. Entonces, simplemente lo que quiero hacer es explicarles este video desde mi entendimiento basado en estos ítems, y después que cada uno lógicamente decida, porque incluso los detractores todavía dicen que incluso el famoso skyline de Chicago que ustedes están viendo es producto de un espejismo superior. Y lo había dicho el propio meteorólogo en televisión. Pero después, a raíz de un montón de correos electrónicos
que le llegaron corrigiéndolo, no le quedó otra que salir a decir que eso es verdad, no era un espejismo superior, que se había equivocado. Entonces justamente eso no es un espejismo superior, eso es los objetos cortados por los ítems ya mencionados, junto con la perspectiva sobre todo, lógicamente, ¿no es cierto? Pero la resolución angular es fundamental, la refracción atmosférica también, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay detractores que siguen diciendo que esto es un espejismo superior. Esto es querer ser más papista que el Papa, porque si te lo está diciendo la propia persona que lo malinterpretó, no te podés seguir quedando diciendo que eso es un espejismo superior, salvo que tu propósito sea el de mentir, el de engañar o el de justificar las propias creencias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá justamente estábamos viendo el ejemplo. Fíjense cómo a medida que la cámara desciende se pierde la resolución angular, porque justamente el ángulo es muy pequeñito como para alcanzar el objetivo, sea este de la lente o del ojo, y por eso se pierde la resolución bastante antes de tocar incluso el horizonte. Está sacado de la película del caso de Thomas Crown. Y cuando la cámara se eleva, lógicamente gana mayor angularidad, entonces hay mayor resolución y vuelve a aparecer la imagen. Estos son todos ejemplos que se pueden encontrar dentro de la ciencia empírica, en contraposición a la búsqueda de este ejemplo que haga que las cosas aparezcan desde un horizonte lejano con objetos ocultos por desnivel de altitud y que de golpe aparezcan en nuestra visual. Vamos a hacer el análisis. Previamente les voy a pasar el clip en donde el meteorólogo confirma lo que les comenté de que no es un espejismo superior, lo cual pone en un gran problema al globo, ya que todo el skyline de Chicago debería estar totalmente oculto por la curvatura terrestre. Ahí vamos. All right, 1 year ago to this very night, I received this picture. After showing it a year later, I received email after email after email saying that this was not a mirage. So I climbed the dunes myself to see this phenomena and spoke with the experts to settle this skyline skepticism. So technically speaking, this pic is looming. It's not a mirage, but that's all semantics. It's all atmospheric refraction. It's all atmospheric refraction. Now, we have a lot of web extras with this story. Log on to abc57.com after this newscast. You can see the time lapse, a short lecture by Dr. Ben. De hecho, escuchábamos decir al periodista hablar de looming. Y fíjense qué curioso, porque acá cuando dice looming y similares fenómenos de refracción, mientras que los espejismos son mejores conocidos por refracciones atmosféricas, por un fenómeno de refracción atmosférica, y acá lo marcan negrita, looming y similares fenómenos de refracción no producen espejismos. Espejismos. No producen espejismos. Los espejismos es cuando se muestra una imagen extra. O sea, tiene que haber dos imágenes. Bien, no una sola. Como en el caso del Canigó. Tiene que haber dos imágenes distintivas. Una puede ser espejada, espejismo, otra puede ser invertida, espejismo superior o espejismo invertido.
bien, sino es considerado looming o, digamos, algún fenómeno refractario similar. Por eso no hay curva geométrica, hay todos estos tipos de fenómenos. Entonces dejen de decir que el skyline de Chicago es un espejismo, porque no lo es, no hay curva, se corta por lo que mencionamos anteriormente. So technically speaking, this pic is looming. It's not a mirage, but that's all semantics. It's all atmospheric refraction. It's all atmospheric refraction. De hecho, acá dice incluso refiriéndonos siempre a los espejismos, puede mostrar una imagen extra o una imagen espejada del mismo objeto, mientras que el looming o el towering o el stopping, al sinking es hundimiento, no lo hacen. Vean, no lo hacen. No hay imágenes invertidas en este fenómeno previamente mencionado. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, los objetos pueden aparecer un poco más elevados o descendidos, estirados o estrechados. Este fenómeno puede ocurrir también conjuntamente cambiando partes aparentes de la imagen del objeto en diferentes maneras. Y a veces este fenómeno puede ocurrir conjuntamente con un espejismo, y ahí es donde se produce esta clase de fenómenos que estamos viendo en distintos escenarios, en, digamos, zonas heladas, totalmente congeladas, en zonas húmedas como es un lago, zonas de desierto, zonas de ciudad, zonas de mar, en cualquier tipo de situación. Incluso esta es muy buena, que es donde se ve claramente el mismo fenómeno, en donde se corta y se redondean los bordes a la altura del horizonte. Esto es un ciclista que va en un puente, que no hay ninguna curvatura. Entonces, si nosotros tenemos toda esta gran variedad de fenómenos totalmente explicables, en donde la ciencia está de acuerdo en lo que estamos hablando, está de acuerdo, ¿por qué atribuírselo a una curva geométrica que no es detectable, que no existe más que en cuentas matemáticas y en situaciones de ilustración? Porque después en la realidad no aparece. Entonces, toda esta clase de ejemplos es de alguna manera lo que yo pretendo y mucha gente pretende ver de este fenómeno que levanta objetos inexistentes en una especie de curvatura con un horizonte en donde el objeto estaría oculto detrás de ese horizonte. Ustedes me entienden la clase de ejemplo a la que vamos. Y justamente esta clase de ejemplo de la que vamos a analizar ahora, del barril de butano con el frasco con las 3 colores que dicen que levanta la imagen, no es más que, se los digo al estilo Gustavo Cerati, errores ópticos del tiempo y de la luz. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a tratar de ir desasnando paso por paso esta situación, como para que ustedes la puedan entender, porque justamente la imagen que están viendo en pantalla, espero que más o menos les aclare a modo esquema lo mal que está presentado el experimento. No es compatible el experimento con lo que se intenta demostrar, pero bueno, vamos a ir de a poco, paso por paso, a ver si de esa manera se entiende y queda más claro. Bien, ¿qué fue lo que hice yo acá? Lo que hice fue tomarme el trabajo de modelar, ¿sí?, la escena de lo que se está mostrando en el video, como para que ustedes lo puedan ver de diferentes lados. Acá lo que hice fue igualar la cámara, ¿ven? Yo en lugar de poner esta plastilina color verde, lo que hice fue generar 3 cubos de colores distintos, el tanque de butano y el asiento a donde está la banqueta, a donde está situado esto. El engaño, ¿cuál es? El primer engaño de todos es que, ustedes lo van a ver en el video original, no se puede comparar con que esto es un objeto que viene de una situación, de un horizonte oculto, porque no solamente no está oculto, sino que está por encima del horizonte, y lo que está hacia abajo es la cámara.
y está extremadamente para abajo para generar un ángulo que va a dar con este gas que no tiene nada que ver con lo que es la atmósfera, un efecto espejo, y por eso aparece la imagen. Entonces, ya cuando se utiliza este tipo de ejemplos para decir que son válidos, para demostrar que un objeto se levanta de atrás de la curvatura, poniendo el coeficiente que quieran ponerle, ya eso es una mentira, y la propia persona que está tratando de justificar eso sabe que es una mentira. A lo que voy es, esta es la configuración. Yo lo que hice fue situar esta especie de tres cubos de color. Ese plano que ustedes ven ahí es donde voy a proyectar el efecto del gas, como para que distorsione el índice de refracción. Esta es la configuración, y repito algo que repetí anteriormente en el video del Canigó, pero hay gente que no le gusta escuchar esto, y lo digo para el amigo de No Nos Chamulles. Aclaro que esto es un ejemplo ilustrativo, es un ejemplo gráfico. Es como, por ejemplo, cuando vos ves, buscas un agujero negro y aparecen estas imágenes. Uno sabe que estas imágenes no existen, son interpretaciones gráficas. Esto que yo estoy haciendo es lo mismo, es una situación... A ver, imagínense si yo, en lugar de mostrarlo de la manera esta que lo voy a mostrar, lo mostrase con esta clase de diseños. Poniendo ahí una franja azul y diciendo el horizonte está acá arriba, cuando ni siquiera sucede eso en las fotos originales. O muestro estos dibujitos de dos tipitos de palito con tres linitas de colores y una semicurva color verde. Esto es una vergüenza, no solamente a la inteligencia, sino propiamente al buen gusto de las personas. Entonces, pongamos el mismo índice de evaluación, ¿no es cierto? O sea, si uno se esfuerza por demostrar gráficamente algo que ya lo estamos viendo en la realidad, pero es para un mejor entendimiento, no se tome eso como una cuestión, digamos, extrema de la realidad. De hecho, yo en mi video no solamente aclaro, y estoy hablando del Canigó, no solamente aclaro que es una cuestión ilustrativa, sino que a propósito exagero el índice de refracción para que la montaña baje y se pueda notar el efecto. Por eso voy del 0,29 al 99. No por otra cuestión de decir acá lo que está pasando es que el índice de refracción está haciendo esto. No, en absoluto. De hecho, si nosotros consideramos estos ejemplos caseros, como el que estamos analizando acá, para mostrar que todo ese índice de refracción, como leímos previamente en el PDF, sucede siempre en un plano. Y son fenómenos que tienen que ver con los gases que componen la atmósfera y no con una curva geométrica. Muestro esos ejemplos de laboratorio y también muestro ejemplos caseros. Incluso en todos los ejemplos caseros se da la condición de que la imagen desciende y no asciende. Pero cuando también muestro el tipo de ejemplos de laboratorio, donde mostré espejismos superiores y espejismos inferiores, vemos la misma condición. Siempre está a nivel, siempre es plano, siempre está visible el objeto, nunca está oculto. Por lo tanto, no nos chamullen más. No nos chamullen más. No existe esa situación en la naturaleza en donde un objeto se encuentra a 400, 500, 1000, 100 o 50 metros y asciende en una forma de imagen perfecta, sin distorsión, sin estirarse, sin contraerse. Eso sí es chamullar. Continuando con la explicación, para la gente que les gusta tal vez esta manera de ilustrarlo en contraposición a la manera de dibujar con Paint, lo que hice fue configurar este material en donde justamente yo aplico un material que es un gas en una altura, en una elevación similar a la que sucede en la realidad, y eso está aplicado al índice de refracción de esta capa, en donde ustedes van a poder ver ese estilo de distorsión atmosférica o distorsión en el índice de refracción. El mapa que yo utilicé es exactamente, ustedes lo van a poder ver acá, es ese mapa.
Eso lo que está imitando es lo que ustedes van a ver que sucede en la realidad cuando se vierte el gas butano. Y eso, ese mapa de grises, se aplica al índice de refracción que arranca en el nivel de 1 y justamente se añade en un rango. Por eso acá hay un change range. Esto lo que hace es mapear un rango en el que justamente arranca con 1 y los valores blancos lo llevan más o menos a 1.00040 y pico, 50 y pico, dependiendo el piquito donde está más alto. Es simplemente eso, nada más. Es ilustrativo, no se pongan nerviosos. Ahí lo que ustedes están viendo es eso. Lo que ustedes están viendo, y ahora se lo voy a mostrar en la animación, es cómo cuando yo hago efectivo ese cambio de índice de refracción, si bien la imagen geométrica es esta, ya comienza a aparecer el rojo por detrás. Esto lo que estoy haciendo es adelantar la barra de tiempo, porque esto yo lo produzco a través de una animación. Cuando la barra de tiempo va yendo hacia adelante, lo que va sucediendo es que se va inyectando ese gas a esta capa y ahí es donde sucede el cambio en el índice de refracción. En la realidad sucede lo mismo. El ejemplo ya no es válido, primero y principal, por lo que están viendo acá. Está sobre una superficie plana, no está sobre una superficie inclinada. O sea que ya no tiene nada que ver con la realidad. Segundo, el objeto está por encima del propio horizonte. Por lo tanto, esto favorece a la Tierra plana, no favorece a la Tierra esférica. Y después hay que tener algo en cuenta. El gas que se está tirando no tiene nada que ver con la realidad. Es gas butano. El gas butano, puntualmente, es un gas que está muy frío. El punto de que, ¿cuál es? El punto que es cuando entra en contacto con la atmósfera, toma un índice de refracción recontra elevado, ¿no? Digo por esta gente de que nos chamulla de que el índice de 1.000099, que es simplemente ilustrativo, es muy elevado. Bueno, imaginémonos el 1.33, que prácticamente es el mismo índice de refracción que tiene puntualmente el agua así acumulada de un vaso. Entonces, si vamos a utilizar este índice de refracción, ahí lo que estamos viendo en pantalla es que desciende los objetos. Entonces, ¿cuál es el punto? Si uno continúa esta tendencia, ¿sí? Esta estadística, significa que si la luz tiene que atravesar cada vez capas que van haciéndose por la distancia, van haciendo que el medio sea más denso, la tendencia ¿cuál es? Es que la luz se frene y por lo tanto esa imagen proyectada desciende, no asciende. Por eso no es posible que una fata morgana o un espejismo, justamente de espejo, invertido, esté a la altura del horizonte. Siempre está más arriba. ¿Por qué? Porque se produce justamente esta densidad específica en donde se refleja la imagen que está abajo, pero no sucede a la línea del horizonte. Y la tendencia es, a mayor índice de refracción, la luz se frena más y por lo tanto desciende, no asciende. Y entonces utilizan el gas butano en su fase líquida porque justamente tiene un alto índice de refracción, además de las condiciones de temperatura. De hecho, con el gas butano, lo que se puede hacer en muchas que lo hacen a modo de como si fuese un simple juego, nada más que por eso, lo que hacen es vierten el gas butano dentro de, lo ponen adentro de una bolsita Ziploc. Y fíjense lo que sucede, la bolsita Ziploc comienza, ¿sí? Ahí lo empieza a vertir y dice, it's really, really cold. Está muy, muy frío, se empieza a hacer escarcha. So we've got a good amount of butane here in the bag, and you can see it on the bottom corner there. And because the room temperature is above -1 degree Celsius, we've got boiling. And I like this demonstration. Ahí empieza a hervir porque la temperatura ambiente justamente está más alta que la del gas. And you could pass this around, and it's interesting for kids. They think boiling means always warm because they associate it with boiling of water at 100 degrees Celsius, but this is boiling cold. Pero esto hierve en frío. Now, as you pass this around, you'll notice the bag is going to start
to fill up. Y obviamente se comienza a hacer gas y la bolsa Because se whether your hand is empieza touching or not, the se surrounding empieza environment. a inflar por el gas. Pero no solamente eso, acá por ejemplo se usa de manera también experimental y se congela perejil de lo frío que justamente sale en su fase líquida. Entonces esto ya no tiene nada que ver con la realidad, en absoluto. Entonces intentar justificar que la refracción estándar eleva los objetos de esa manera es totalmente una falsedad. Acá pueden ver cómo, ¿sí?, el objeto viene a la vista. Ahora, ¿viene a la vista porque lo eleva? No, no lo eleva. ¿Por qué? Porque está en la misma línea. De hecho, está por encima del horizonte. Acá lo que sucede es que como el índice de refracción del gas butano es tan alto, hace un efecto espejo. Y como la cámara está apuntando hacia abajo, lo que uno está viendo es, acá está la cámara, vamos a suponer que donde yo tengo el mouse está la cámara, ¿sí? Acá. Uno lo que está viendo es, en esta zona se produce la distorsión y este objeto que está visible a esta zona de acá donde se produce la distorsión, es esto, empieza a tomar, ¿sí?, la imagen que proyecta la luz desde este lado. Es simplemente eso. Es como si el aire se transformase en un vidrio. Entonces el vidrio te permite ver ángulos que en la orientación en la que una persona se encuentra, sin ese vidrio no podés ver ese ángulo. Es eso lo que está sucediendo y acá está replicado con situaciones de refracción que son las que se computan en cualquier situación de la vida real, porque esto es un programa justamente 3D en donde todo eso está implícito en cada uno de los materiales que uno fabrica. Después cada uno puede tomarlo como sea, pero digamos que eso tiene que ver con lo que es la situación de las fórmulas de Fresnel. O sea, cuando se los voy a mostrar en un ejemplo gráfico para que ustedes los vean. Acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Depende de la orientación. A medida que uno alcanza esos 90 grados, el objeto que es transparente se vuelve prácticamente como un espejo de reflectivo. Entonces, por algo, la persona que hace, coloca la cámara abajo en un determinado ángulo para ganar mayor efecto Fresnel. Eso es lo que está haciendo. Acá tengo otro ejemplo para que ustedes vean lo que es el efecto Fresnel. Acá hay una línea negra que ustedes apenas pueden ver, que tiene aplicado también un material. Ese material que tiene aplicado es un material justamente de vidrio transparente. Por eso acá en la imagen renderizada ustedes pueden ver simplemente la persona por detrás de ese cubo o de este layer que tiene un vidrio. De hecho ahí se puede ver como una pequeña sombrita. Ahora, si yo roto ese vidrio, fíjense lo que sucede. Se empieza a espejar la imagen. Ahí uno empieza a determinar y se empieza a dar cuenta, había un vidrio ahí, o sea, había una situación de refracción. Y a medida que alcanza los 90 grados, cada vez se hace más y más a modo espejo. Eso es lo que está sucediendo básicamente con ese alto índice de refracción y con ese truco de vertir el gas butano. Pero los objetos tienen que estar siempre visibles, muchachos. No hay manera de que el objeto ascienda sin ser visible en una cantidad como 400 metros, que es el caso del Canigó, pero hay otros ejemplos también, que ahora después los tengo ahí ya preparados. Hay un par de ejemplos muy interesantes que también lógicamente desmienten el globo, pero eso es un poco lo que sucede con todo esto. Inclusive esta capa, ahí cuando uno comienza a girar, fíjense que lógicamente no está a la altura de la línea donde converge el horizonte. Eso es lo que sucede con un espejismo superior. Esa capa densa con otra temperatura que hace que la situación que está por debajo se refleje en modo espejo en esa densidad. Es por este motivo que no van a ver nunca
un espejismo superior, por algo se llama superior, a la línea del horizonte. Por eso, cuando vemos ejemplos como los de Chicago en el Skyline, como los del Canigó y como muchos otros, es que no es un espejismo superior. Es una imagen que se está viendo y en ese gradiente de 25 grados hacia abajo, hacia la línea del horizonte, es donde se produce lo que es la fata morgana o un espejismo inferior o la compresión de la imagen, sumado a todo lo que ya venimos conociendo como la resolución angular, la perspectiva, la densidad atmosférica, la visibilidad atmosférica, etcétera, 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 se corta las imágenes. Es simplemente eso. No hay otra. Creo que es entendible cuando uno lo ve con toda esta cantidad de ejemplos gráficos. Me parece que es totalmente claro la propuesta, ¿no? Por eso yo creo que incluso el propio Mike West, no hace ningún comentario sobre el video. Lo dejó ahí y bueno, el que quiere que lo use, y si la gente desconoce todo esto, que se la crea. O sea, digamos básicamente que sea un video que sirva para chamullar. Esa es un poco el objetivo. Ahora, si la persona pone la cámara como yo la estoy situando y se pone de frente, ese efecto que supuestamente alega de que levantan los objetos por encima de un horizonte, estando supuestamente oculto, no sucedería. Primero, ¿por qué? Porque los objetos no están ocultos detrás de ningún lado. Segundo, usa un banquito que es una superficie plana. Y esto entonces es lo que se vería. Lo que se vería es la distorsión, ¿sí?, del objeto en esa franja de donde se vierte el gas butano. Es simplemente eso. Eso sí, esto, o sea, querer hacer pasar ese video como un video real de una refracción estándar con X coeficiente para justificar algo que no se ve en la realidad, eso es un chamullo. Por eso es lo que sucede. De hecho, si ustedes le prestan atención, ahora se los voy a mostrar de manera un poco más gráfica, fíjense que sucede algo muy curioso. ¿Sí? Acá cuando empiezo a subir, ven que ahí todavía está toda esa situación del gas butano, con esa temperatura extrema que tiene, con ese alto índice de refracción. ¿Sí? Ven que ahí está todo eso todavía presente. Ahora, repito, sé que lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir. No hay una situación que equivalga a la realidad, porque este objeto no está cortado por el horizonte. Este objeto está por encima. Esto lo repito para que se entienda. Este objeto no está oculto. Este objeto está incluso por encima de esta línea de este objeto. Por lo tanto, no es un ejemplo aplicable a la realidad de lo que se busca. Esto es un ejemplo de engaño, esto es un ejemplo de distracción, es un ejemplo de confusión, es un ejemplo intencionado para gente que tal vez no comprende los fenómenos que hay involucrado por detrás para que eso suceda. Por lo tanto, sí, acá esto es un poco el render que yo saqué de ese mismo fenómeno que repliqué bajo las condiciones previamente mencionadas. Así que, por lo tanto, continúa el mismo pedido que ustedes están viendo en pantalla, que fue el que hice en el video que se llama simplemente el Canigó. ¿Por qué? Porque todavía, yo por lo menos no vi, tal vez lo haya, una situación en la que realmente se pueda demostrar esta ridiculez que se muestra en esta imagen. Que de hecho en el Canigó el sol viene, para los globalistas, descendiendo, para nosotros se va alejando, o sea que viene desde arriba. ¿A dónde está la situación esta? O sea, el sol que cada vez está más abajo. O sea, el sol va pasando desde arriba hacia abajo. Es más, para terminar de ilustrar este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que venimos hablando desde el principio, no lo voy a volver a poner al periodista diciendo que justamente lo de Chicago, el Skyline, no era un espejismo ni superior, ni inferior, ni medio, ni nada por el estilo, sino que era un looming, un towering. Looming
con towering y espejismo en Farallon Island, JPG, ¿no? Lo descargamos, lo abrimos acá en Photoshop. Y acá vemos el mismo ejemplo atmosférico, ¿sí? Bien, del Canigó. O sea, tenemos la montaña en 3 fases distintas, en donde hay un espejismo superior. Pero ¿dónde se produce el espejismo superior? Ese es el buen dato. El espejismo superior es en el gradiente. Vamos a afinar aún más la línea. Es de ahí hasta ahí, ¿sí? Esa es la parte del espejismo superior, que es donde se está invirtiendo la imagen. De acá hasta ahí arriba no hay más espejismo superior, porque ahí no está la densidad del aire. Esto es lo mismo que se está viendo acá y lo mismo que se está viendo acá. Con compresión, sí, pero no con superioridad. El objeto siempre está en el horizonte, no está oculto. Pero acá también se da un fenómeno muy interesante en estas dos imágenes. Fíjense todo lo que se ve acá y miren lo poquito que se ve ahí. Y oh casualidad, se corta con ese brillo. Y ese brillo con el que se corta ahí, que no se ve acá, pero acá sí se ve ese fog. Díganme ustedes si no es más coherente creer, poniendo esto, ¿sí?, ahí al costado. Si comparamos estas situaciones y las comparamos con esta del edificio y del Canigó en el medio, ¿no son iguales? Pregunto, ¿no? ¿No tiene mucho más lógica todas estas explicaciones que creer que hay una curvatura que nunca se ve hacia los laterales, que cambia con el clima la curvatura? Incluso es muy interesante el dato, porque a pesar de que mucha gente dice lo contrario, al atardecer o al amanecer, cuando hay más influencia del espectro, digamos, infrarrojo, ¿sí?, en el aire, en la atmósfera, no del ultravioleta, no del mediodía, que es una franja horaria donde se producen gran cantidad de espejismos superiores, es muy interesante el dato técnico que podemos ver acá en pantalla. Acá vemos el artículo de refracción, pero déjenme que lo traduzca rápidamente. Y acá, esta parte de acá y esta parte de acá, justamente armé un pequeño gráfico como para que quede una ayuda visual. Lo que leemos es justamente rápido, ¿no? Pero es la diferencia del índice de refracción, si bien es minúscula o en cuestión numérica es minúscula. La luz violeta, por ejemplo, ¿sí?, como tiene una mayor frecuencia, el índice de refracción es de 1,0002957, mientras que la roja, al tener una menor frecuencia, es de 2914. Bien, como hemos visto, los colores por orden creciente de frecuencias son rojo, la frecuencia más baja, el violeta, la frecuencia más alta, ¿no? O sea, acá esto corresponde al atardecer, esto corresponde, digamos, al mediodía, ¿sí?, por así decirlo. Concluimos que el índice de refracción aumenta con la frecuencia. En cuanto a mayor la frecuencia, mayor el índice de refracción. Por eso, lo más común es ver esos espejismos superiores a partir de estas frecuencias de acá, mientras que las frecuencias más bajas lo que hacen es disminuir la velocidad de la luz, por lo tanto disminuye la imagen. Y el Canigó justamente está atardeciendo, no está amaneciendo. El sol está alejándose o cayendo, o bueno, la Tierra está rotando hacia atrás para los heliocéntricos. Inclusive en el experimento de Michelson-Morley, que acá les muestro en pantalla, fíjense qué dato interesante, en donde se hace todo el típico rebote de la luz y a propósito que demuestra que la Tierra está quieta, pero fíjense que cuando le inyectan aire caliente, ¿qué le sucede a esa luz? Desciende. Por eso los espejismos superiores se producen desde una específica altura
sobre el horizonte, de 20 grados hacia arriba, y no hacia la parte de abajo. Hacia la parte de abajo es compresión, es looming, es towering. No hay un espejismo superior, que el fenómeno del espejismo superior se coloque de manera mágicamente perfecta sobre el corte del horizonte. Un ejemplo más ilustrativo, aclaro, ilustrativo para que nadie se ponga nervioso. Bien, les comento por arriba de qué se trata esta escena como para que entiendan. Yo acá tengo un suelo que lo hice de un tamaño de exactamente, para que ustedes vean, nada más se los muestro, de 200 kilómetros por 200 kilómetros. Bien, hay una cámara que está puesto a 2 metros de altura sobre el nivel de esa plataforma, que es esta que está acá, bien, esto que está ahí, bien, este pequeño aire que hay entre el suelo y la línea verde, son esos 2 metros sobre el nivel del suelo. Y digamos que la situación es la siguiente: hay una ciudad, allá a lo lejos hay una ciudad. Lo que pasa es que la cámara en este momento está puesto en 36 milímetros. Si yo comienzo a hacer uso de un teleobjetivo cada vez más potente, lo que ustedes van a poder ver de manera geométrica, todavía sin atmósfera, es que acá comienza a aparecer un skyline parecido al de Chicago, pero también pueden reemplazarlo imaginariamente por una montaña o por lo que ustedes deseen. Ahí está la ciudad. A nivel, lógicamente, geométrico, la ciudad está ahí entera sobre el nivel de esa caja. ¿Ven? Eso que se ilumina ahí es la caja. Vamos a ocultar la cámara y a ocultar la luz. Eso que está ahí es la cámara, ¿bien? Esta es la mesa, esta es la ciudad, y siempre va a estar a nivel, ¿bien? Ahí se puede ver el puentecito y toda la movida esa. ¿Qué pasa? Yo creé este volumen atmosférico con las mismas propiedades de siempre, es eso que está acá, ¿bien? ¿Qué sucede? Yo lo que voy a hacer es mover, ¿sí?, el volumen de aire, y ustedes van a poder ver qué es lo que sucede acá cuando comience el renderizador en tiempo real. Porque por el momento, como ustedes ven, simplemente es una representación gráfica sin ningún tipo de situación atmosférica. Pero cuando yo activo la atmósfera, lo que ustedes ven es ese achicamiento y ese corte en el horizonte, pero sin embargo acá sigue estando el puentecito por arriba y en esta vista también. De hecho, si yo muevo el volumen de aire, ustedes pueden ver cómo los objetos se van cortando, como sucede en la realidad. Incluso, ven que ahí el puente no se ve. Ahora, ¿el tema cuál es? Es muy simple. Si yo reduzco el volumen de aire, comienza incluso a aparecer el puente. Eso es lo que sucede en la realidad. No hay curvatura geométrica. Es más, este mismo ejemplo, déjenme ponerlo en este lateral y compararlo con fenómenos de la vida real, de experimentos caseros, incluso a través de láminas de plástico transparentes para emular ese índice de refracción acumulado en la distancia por densidad atmosférica, y ven que se produce el mismo corte. Es exactamente el mismo corte. Yo ahí ni siquiera estoy moviendo la cámara, nada, la cámara sigue estando acá donde está, y si dejo el volumen de aire e intento alejarme, también va a suceder lo mismo. Me acerco, se corta la imagen, me alejo, sigue cortada. ¿Sí? O sea, no hay que ser tan rebuscado. O sea, vemos que cosas digitales, ejemplos caseros y la propia naturaleza, y experimento también en laboratorio con lo que es el cambio de índice de refracción, funcionan de manera lineal sobre una superficie plana, paralela al observador. Entonces, tratar de encontrarle la curva a esto es más jodido que encontrar a Wall-E en las historietas, muchachos. Después, el que lo quiera ver de otra manera, ya me parece que tiene intenciones un poco infiltradas.
No sé si se entiende un poquitito a lo que voy, ¿no? Creo que nos hemos puesto un poco técnicos en este video, pero creo que fue entretenido y necesario. Así que dejen de chamullar a la gente. Hablen más con la verdad, que es mejor. Me parece que no tiene mucho sentido hablar así, ¿no? Mintiendo, ocultando. Son cosas que yo creo, bueno, lo que pasa es que todas estas personas también hacen como una especie de fenómeno, o sea, aplican el fenómeno del ocultamiento, lo aplican también a su vida, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, acá podemos ver un claro ejemplo de mismo objeto, distinto momento atmosférico y cómo se produce, o sea, la altura, fíjense que es prácticamente la misma. Acá lo que hay que es una compresión de la imagen, un estiramiento, no, en este caso es una compresión, no hay ningún ocultamiento por detrás, ninguna curva. Digo que esta gente tienen esa tendencia, ¿no? Tienen la tendencia de que supuestamente se ocultan, igual que los objetos detrás de la curvatura. Acá pueden ver un clarísimo ejemplo de espejismo superior, por ejemplo, que obviamente en qué momento del día es, al mediodía. Acá pueden ver la imagen espejada y solamente se ve en un simple fragmento. Después, como es acá el caso, esta parte de acá, esta parte ya de acá arriba, esa parte salió de la franja del espejismo superior. Eso que está ahí, esto que está acá, sigue siendo el objeto real. La franja del espejismo viene de acá hacia abajo. Y eso es lo que sucede justamente en el caso del Cañigó. Después, el que no lo quiera ver de esa manera, ya es porque es una persona ciega con respecto a eso. Acá hay un ejemplo clarísimo de panoramas de montaña con toda esta situación atmosférica. La cuestión es que, como les decía, yo creo que todas estas personas siguen la ley del ocultamiento de objetos tras la curvatura de la Tierra, porque se ocultan ellos, sus caras, sus nombres, sus apellidos, sus personas reales, las ocultan. Y yo creo que ese ocultamiento de alguna manera es miedo. Es miedo, o también es conciencia de que saben de que hay un montón de cálculos que ni siquiera les cierra a ellos. Entonces creo que está muy implícito en ese ocultamiento de personalidad el miedo a la realidad. Porque saben lo que sucede en el momento de que la gente haga tantos experimentos, uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro, y se termine demostrando la realidad de la Tierra plana, estas personas simplemente lo que hacen es cerrar el canal y desaparecen. Y se terminó el problema. Para ellos, ¿no? Básicamente. Después, para su conciencia, eso es otra cosa. Por eso se ocultan. Porque tienen miedo a la realidad, a la verdad. Ese es mi punto de vista. Para cerrar, lo que les digo es, yo sé que hay mucha gente que quiere que deje de hacer este tipo de investigaciones. Gente, les dejo un saludo enorme. No dejen que los chamullen. Y nos vemos en el próximo video.